Mi nombre es Vanessa y, con 32 años, jamás imaginé encontrarme en una situación como esta. Cuando heredé la casa de mis abuelos, pensé que sería el lugar donde construiría mi futuro junto a mi prometido, Derek. Pero todo cambió cuando mi hermana Alexis me pidió quedarse temporalmente conmigo en un momento difícil. Y cambió por completo la noche en que anunció que estaba embarazada del hijo de Derek. Con toda la desfachatez del mundo, exigió además quedarse con mi habitación principal. Su sonrisa arrogante se borró en el acto cuando, con calma, le respondí: «Cariño, esta casa es mía. Antes de contarte esta historia increíble, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Y asegúrate de darle like y suscribirte para no perderte lo que viene después, porque lo que vas a escuchar es un verdadero espectáculo». Crecer con Alexis, 3 años menor que yo, siempre fue un desafío. Desde que aprendió a caminar y hablar, entre nosotras existía una rivalidad constante. Pero mientras la rivalidad entre hermanos puede ser normal, en ella era distinto. No era solo competitiva, era envidiosa de todo lo que yo tenía. Si me regalaban un juguete en mi cumpleaños, ella lloraba hasta que mis padres le compraban uno igual o incluso mejor. Cuando entré al equipo de porristas en la secundaria, de pronto a ella también le interesó y se propuso unirse solo para no quedarse atrás. Mis padres, con toda su buena intención, nunca ayudaron a mejorar esa dinámica. Como era la menor y la más dramática, Alexis pronto aprendió a manipularlos. Dominaba el arte de las lágrimas y las rabietas para salirse siempre con la suya. Aún recuerdo cuando ahorré durante 6 meses para comprar un hermoso vestido azul para mi baile de graduación, y descubrí que Alexis lo había usado antes que yo en otra fiesta escolar. Cuando la enfrenté, dijo que solo lo había pedido prestado y logró convencer a mis padres de que estaba bien. El vestido volvió a mis manos con una mancha que jamás salió del todo. Yo, por contraste, terminé siendo la responsable. Mientras Alexis se salía con la suya llegando tarde y con notas mediocres, a mí siempre me exigían más. «Eres la hermana mayor, deberías dar el ejemplo», era la frase constante en mi casa. Aprendí desde temprano que la vida no siempre era justa, especialmente en familias con dinámicas tan complicadas. Mi refugio fueron mis abuelos. Todos los fines de semana me escapaba a su casa, una preciosa colonial de 2 pisos que llevaba generaciones en la familia. Mi abuelo, carpintero retirado, me enseñó a reparar cosas del hogar, mientras mi abuela me transmitía su amor por la jardinería y la cocina. Esa casa se convirtió en mi santuario, el único lugar donde me sentía valorada tal como era. Con los años, los papeles se invirtieron. Durante la universidad, iba 3 veces por semana a ayudarles con la compra, las citas médicas y las tareas del hogar. Cuando mi abuelo fue diagnosticado con Alzheimer, adapté mi horario de clases para pasar más tiempo con él. Después de graduarme, acepté un trabajo como analista financiera cerca de casa justamente para seguir cuidándolos. En sus últimos años, estuve con ellos casi a diario. Alexis, en cambio, aparecía de vez en cuando, casi siempre cuando necesitaba dinero o acababa de terminar otra de sus relaciones fallidas. Mis abuelos notaron la diferencia. Cuando fallecieron, con pocos meses de diferencia, lo dejaron claro en el testamento. Aunque los bienes financieros se repartieron entre ambas, la casa me la dejaron a mí, en reconocimiento al cuidado y apoyo incondicional de Vanessa. Esa casa lo era todo para mí. Cada rincón guardaba recuerdos de fiestas, lecciones de vida y amor sin condiciones. Mis padres me sugirieron venderla y dividir el dinero para ser justos con las 2 hijas, pero me negué. Pedí un préstamo, les compré su parte y convertí la casa en completamente mía. En los años siguientes invertí todo mi corazón en renovarla, manteniendo su esencia mientras la adaptaba a mi estilo. En lo profesional también me iba bien. Mi carrera como analista financiera en Westfield y Associates estaba en pleno auge. Me gané una reputación de ser detallista y honesta, y contaba con el respeto de clientes y colegas. La estabilidad de mi vida contrastaba con la de Alexis, que no paraba de cambiar de trabajo y vivir en crisis. Aún así, manteníamos una relación cordial, la ayudaba económicamente de vez en cuando, pero siempre con límites claros. Mi círculo social era pequeño, pero firme. Mi mejor amiga, Tiffany, me acompañaba desde la secundaria. A diferencia de otras amistades pasajeras, ella estuvo conmigo en el duelo por mis abuelos y celebró mis logros sin una pizca de envidia. Todos los domingos teníamos la tradición de ir a brunch juntas,
ponernos al día y apoyarnos mutuamente. Fue en la boda de un amigo en común, hace 3 años, donde conocí a Derek. Él era el padrino y yo una de las damas de honor. Conectamos enseguida mientras nos reíamos de lo ridículo del baile coreografiado que nos habían hecho preparar. Esa misma noche intercambiamos números y al día siguiente ya me estaba llamando para invitarme a salir. Derek era arquitecto, apasionado por la preservación histórica, lo que lo hizo enamorarse de la casa de mis abuelos desde el primer día. Nuestra relación fluyó de manera natural. Sus ideas de mejoras estructurales y mis conocimientos básicos de reparaciones, heredados de mi abuelo, se complementaban perfectamente. Nuestros fines de semana se convirtieron en proyectos de renovación, seguidos de cenas acogedoras en un hogar cada vez más hermoso. Hace 6 meses me propuso matrimonio en el jardín que mi abuela había cuidado con tanto amor. Había restaurado en secreto el viejo mirador y lo llenó de luces. El momento fue perfecto y le dije que sí sin dudar. Empezamos a planear un futuro juntos, soñando con tener hijos y envejecer en esa casa que ya había albergado tantas generaciones de amor. Mientras tanto, Alexis seguía con su espiral de dramas amorosos e inestabilidad económica. Vivía con un novio llamado Tyler en un apartamento que apenas podían pagar. 2 veces en el último año le presté dinero para el alquiler, sin que nunca me devolviera nada. Y entonces llegó la llamada que lo cambiaría todo. Alexis lloraba tan fuerte que apenas podía entenderla. Entre sollozos supe que Tyler la había engañado, que habían terminado, que no podía pagar sola el apartamento y que el casero la estaba echando. «No tengo a dónde ir», suplicó. «Solo hasta que me recupere. Te lo prometo, será solo 1 mes o 2». Dudé. Conociéndola, sabía que abrirle mi casa era abrirle la puerta al caos. Pero era mi hermana, y la idea de dejarla en la calle me dolía. Cuando lo hablé con Derek, me animó a ayudarla. «La familia es importante», me dijo. «Y será solo temporal. Tenemos espacio de sobra». Contra mi instinto, acepté. Preparé la habitación de invitados y organicé todo. Antes de que llegara, me senté con ella y puse las reglas claras. Buscaría trabajo, un nuevo apartamento, colaboraría en las tareas del hogar y respetaría nuestro espacio y privacidad. El acuerdo sería de máximo 2 meses. Alexis asintió encantada, prometiendo ser la huésped perfecta y agradeciendo con lágrimas mi generosidad. Mirando atrás, debí hacer caso a mi intuición. Las señales estaban ahí desde el inicio, pero las ignoré por lealtad familiar. Y esa decisión pondría a prueba todo lo que había construido. Los cambios en la casa fueron sutiles al principio. En la primera semana ya se había adueñado del salón, llenando la mesa de centro y el sofá con sus cosas. Lo que empezó siendo un par de revistas y un portátil terminó convirtiéndose en maquillaje, ropa y 1000 objetos personales. La habitación de invitados la usaba solo para dormir. Las zonas comunes se convirtieron en su territorio. Y a pesar de sus promesas, nunca mostró intención real de buscar trabajo. Cada vez que le preguntaba, tenía una excusa preparada: que el mercado laboral estaba mal, que necesitaba actualizar su currículum, que estaba esperando respuestas. Cada excusa sonaba creíble por separado, pero juntas empezaban a dibujar un patrón muy claro. Lo que más me molestaba no era que no buscara trabajo, sino la forma en que se comportaba con Derek. Cuando yo estaba presente, era cordial pero distante. Sin embargo, a veces alcanzaba a ver destellos de algo distinto cuando creían que no los observaba. Una mano que se quedaba demasiado tiempo sobre su brazo, una broma compartida en voz baja, un coqueteo tan sutil que podía negarse si la confrontaba. ¿Ya viste algún apartamento?, le pregunté una noche, durante la cena, cuando ya llevaba 3 semanas viviendo con nosotros. «El mercado de alquiler está imposible», suspiró Alexis, teatral como siempre. «Todo lo decente se sale de mi presupuesto, sobre todo sin un trabajo fijo. Pero tengo algunos contactos que estoy siguiendo». Derek intervino antes de que pudiera responder. «No hay prisa, ¿no? Es mejor encontrar algo que funcione de verdad que lanzarse a otra mala situación». La mirada que intercambiaron me dejó incómoda, pero traté de ignorar la sensación. Seguramente estaba siendo paranoica. Derek nunca me había dado razones para dudar de su lealtad. Con los días, la tensión en la casa fue creciendo. Alexis no aportaba un centavo para los gastos y apenas ayudaba con las tareas cuando se lo pedía de forma directa. Incluso entonces, lo hacía de mala gana. El lavavajillas mal cargado,
la ropa húmeda olvidada hasta que olía mal, las superficies limpiadas sin estar realmente limpias. Cuando finalmente la confronté, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo estoy intentando, Vanessa. ¿Crees que disfruto depender de mi hermana mayor? Que esto es fácil para mí. Perdí a mi novio, mi casa y mi dignidad al mismo tiempo. Estoy haciendo todo lo posible para recuperarme. Su actuación fue tan convincente que terminé pidiéndole disculpas por esperar más de ella. Y así se repitió el patrón: expectativas razonables, seguidas de manipulación emocional, y yo cediendo para mantener la paz. Derek, además, solía ponerse de su lado. Decía que yo era demasiado dura con ella. Los momentos incómodos se acumulaban. Entraba en una habitación y ambos callaban de golpe. Mi hermana empezó a usar ropa cada vez más reveladora, sobre todo cuando Derek estaba en casa. Una mañana la encontré preparando el desayuno usando solo una camiseta mía de la universidad, y nada más. Se excusó diciendo que toda su ropa estaba en la lavandería. Cuando intenté hablar de mis preocupaciones con Derek, se puso a la defensiva. «Estás exagerando», insistió. «Es tu hermana, por Dios. Está pasando por un mal momento y necesita apoyo, ¿no sospechas? No puedo creer que pienses que alguno de nosotros haría algo inapropiado». Su indignación me hizo cuestionar mis percepciones. ¿Estaba siendo injusta? ¿Era celos lo que nublaba mi juicio? Nunca había sido celosa con Derek, pero algo en esta situación se sentía distinto. Y entonces llegó el incidente que confirmó mis instintos. Había estado trabajando hasta tarde en un proyecto importante, de esos que podrían traerme un ascenso. Eran casi las 11 de la noche cuando terminé y regresé a casa agotada pero satisfecha. La casa estaba casi a oscuras, salvo por el resplandor suave de las lámparas del salón. Al acercarme a la puerta escuché risas. Entré en silencio y me quedé helada ante lo que vi: Derek y Alexis, sentados muy juntos en el sofá, con una botella de vino abierta sobre la mesa. No cualquier vino, sino el Cabernet caro que yo había guardado para nuestro aniversario. Sus cuerpos inclinados el uno hacia el otro, hablando en tono íntimo. Cuando cerré la puerta detrás de mí, saltaron como adolescentes culpables. Sus rostros de sorpresa lo dijeron todo. «Vanessa, llegaste temprano», exclamó Alexis, aunque ya era más tarde de lo habitual. «Solo estábamos tomando una copa y poniéndonos al día», añadió Derek apresurado. «Has estado trabajando tanto últimamente. Solo nos hacíamos compañía». Asentí lentamente, demasiado cansada y conmocionada para enfrentarlos en ese momento. «Veo que encontraron el Silver Oak», dije en voz baja, señalando la botella. «Lo estaba guardando para nuestro aniversario». El destello de culpa en la cara de Derek fue breve pero innegable. «No lo sabía». «Lo siento, amor. Lo reemplazaré». Esa noche, después de que Alexis se encerrara en la habitación de invitados, lo confronté directamente. «¿Qué está pasando entre ustedes dos? Y no me digas que nada, porque no soy ciega». Su reacción defensiva fue inmediata. «No pasa nada. No puedo creer que insinúes eso. Ella es tu hermana y yo soy tu prometido. Solo hablábamos, nada más». «Las personas que solo hablan no saltan como culpables cuando alguien entra», repliqué. «Nos sorprendiste porque no te escuchamos llegar», insistió. «Estás siendo paranoica, Vanessa. Te amo. Te pedí que te casaras conmigo, ¿recuerdas? ¿Por qué arriesgaría todo eso, y menos con tu hermana?» Su lógica parecía sólida y sus palabras eran lo que yo quería oír, pero sonaban huecas, ensayadas. Esa noche nos acostamos sin resolver nada. La primera vez en nuestra relación que nos dormimos enojados. Me quedé mirando el techo, repasando cada mirada, cada silencio, cada risa compartida. ¿Era atracción unilateral de Alexis? ¿Un coqueteo mutuo sin llegar a más? ¿O algo más sucedía a mis espaldas? Recordé el historial de Alexis, siempre arrebatándome lo mío, desde juguetes y ropa hasta atención. Recordé la distancia creciente de Derek, sus horas extra en el trabajo, la intimidad que iba desapareciendo. Algo no estaba bien. Al amanecer decidí darles el beneficio de la duda, pero con los ojos bien abiertos. Quizás era el estrés lo que me hacía ver fantasmas, o quizás mi intuición me estaba avisando de un peligro real. Las semanas siguientes, el comportamiento de Alexis se volvió más territorial.
Un día llegué y descubrí que había reordenado los muebles del salón para mejorar la circulación. Mi sillón favorito terminó arrinconado, sustituido en el lugar principal por un diván que había traído de su antiguo apartamento. Las fotos familiares también habían sido reorganizadas, mis retratos con Derek escondidos en la parte trasera, mientras que sus fotos quedaban en primer plano. Mis cosas empezaron a desaparecer y reaparecer en lugares extraños. Un suéter perdido que aparecía en el cesto, estirado y oliendo a perfume, mi crema facial carabaciándose misteriosamente. Quizás usaste más de lo que recuerdas, me decía con un encogimiento de hombros, como si el problema fuera mi memoria. La cocina se convirtió en otro campo de batalla. Yo siempre había sido la que cocinaba, pero de pronto Alexis desarrolló una pasión por preparar elaboradas cenas. Justo los platos favoritos de Derek, los mismos que alguna vez le mencioné. Este Boeuf bourguignon está increíble, dijo Derek una noche, mientras Alexis sonreía orgullosa. Nada, solo algo que improvisé, respondió ella, aunque yo la había visto seguir la receta de mi propio libro de cocina. Vanessa nunca hace esto, añadió Derek, sin notar lo doloroso de sus palabras. Bueno, no todo el mundo tiene la paciencia para cocinar bien, remató Alexis, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Algunas personas están demasiado ocupadas con sus importantes trabajos para preocuparse por los pequeños detalles que hacen de una casa un hogar. El comentario envenenado era obvio, pero si la enfrentaba quedaría como celosa y mezquina. Tragué mi frustración junto con la cena que había preparado con mis ingredientes, en mi cocina, para mi prometido. Necesitaba perspectiva. Así que el sábado me reuní con Tiffany para tomar un café. Derek tenía un evento de trabajo y Alexis aún dormía cuando salí. ¿Está haciendo qué?, exclamó Tiffany cuando le conté. Y tú la dejas salirse con la suya. No sé qué hacer, admití. Cada vez que intento poner límites, me hace sentir cruel. Y Derek parece ponerse más de su lado. Tiffany frunció el ceño, removiendo su late pensativa. Eso es preocupante. Muy preocupante. ¿Has considerado que podría estar pasando algo entre ellos? La pregunta me golpeó como un puñetazo, aunque yo misma lo había sospechado. Escucharlo en voz alta lo hacía más real. No tengo pruebas, dije en voz baja. Solo una corazonada. Una muy mala corazonada. Confía en tu instinto, me aconsejó Tiffany. Casi siempre acierta. Y aunque no haya nada físico, está claro que Alexis ya se pasó de la raya. Tienes que ponerle un límite definitivo. Tenía razón. Lo que iba a ser algo temporal ya rozaba los 3 meses. Esa misma tarde me senté con Alexis a hablar con calma. Sé que las cosas han sido difíciles para ti. Empecé con cuidado, pero acordamos que sería algo corto. Ya van casi 3 meses y no veo progreso con tu trabajo ni con tu vivienda. ¿Me estás echando?, me interrumpió, con los ojos llenos de lágrimas. ¿A dónde se supone que vaya? ¿A la calle? No he dicho eso, aclaré. Solo quiero un plan concreto. Derek y yo necesitamos recuperar nuestra casa. Ah, ya veo, replicó, sollozando con dramatismo. Tu precioso espacio es más importante que el bienestar de tu hermana. Mamá y papá estarán orgullosos. Antes de que pudiera responder, ya estaba llamando a mis padres con el altavoz puesto. Entre sollozos, lanzó un discurso sobre cómo la estaba dejando en la calle. Vanessa, ¿qué pasa?, preguntó mi madre molesta. ¿Por qué estás tratando así a tu hermana? Intenté explicar, pero el llanto de Alexis en segundo plano hacía imposible sonar razonable. Al final recibí un sermón sobre el deber familiar y la importancia de apoyarse en los momentos difíciles. Mi padre remató la llamada con su recordatorio severo. La familia siempre va primero. Una vez más, cedí. Acepté que Alexis se quedara un poco más mientras buscaba trabajo. El brillo triunfante en los ojos de Alexis cuando colgó el teléfono me dejó claro que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Las comunicaciones sospechosas entre Derek y ella se volvieron imposibles de ignorar. Una noche, vi de reojo una notificación en el teléfono de Derek que se encendió sobre la encimera. Anoche estuvo divertido, firmado por Alexis. Cuando le pregunté, su respuesta llegó demasiado rápido, demasiado ensayada. Ah, era sobre el especial de comedia que vimos mientras tú trabajabas hasta tarde. ¿Recuerdas que te lo mencioné? No,
Jamás me lo había dicho. Pero lo dejé pasar, temerosa de parecer paranoica. Unos días después, volví temprano del trabajo con una migraña y encontré a Alexis usando mi portátil. Cerró la pantalla de golpe cuando entré, nerviosa. Solo estaba revisando mi correo, dijo. El mío se está actualizando. Tenía su propio portátil, pero yo estaba demasiado enferma para discutir. Más tarde, revisando el historial, descubrí búsquedas que me dejaron helada. ¿Cómo saber si dejará a su novia por ti y señales de que él te ama más que a su pareja? Había intentado borrarlas, pero aún aparecían en las sugerencias automáticas del navegador. La tensión explotó durante una cena familiar en nuestra casa. Mis padres habían venido, en teoría para vernos, pero en realidad para asegurarse de que la situación con Alexis estaba bajo control tras su dramática llamada. Durante toda la velada, ella interpretó el papel de hija perfecta. Servía la comida que yo había preparado, sonreía como si fuera la anfitriona y no perdía ocasión de dejarme en mal lugar con comentarios disfrazados de modestia. Alexis hizo el desayuno más delicioso esta mañana, comentó Derek, encantado. Es toda una chef. Solo intento aportar algo en casa, respondió ella, fingiendo humildad. Vanessa trabaja tanto, es lo mínimo que puedo hacer. Las pullas sutiles continuaron. Mi hermana ha sido tan generosa dejándome quedarme, aunque tiene tantas reglas sobre cómo se deben hacer las cosas aquí. Mis padres, entre sonrisas y palabras de agradecimiento, aplaudían su esfuerzo mientras criticaban mi rigidez. Derek, para colmo, estuvo inusualmente atento a Alexis, riéndose de sus chistes y dándole la razón en todo. Después de cenar, subía por un suéter, y la encontré en mi dormitorio, de pie frente a mi joyero. Varias piezas estaban esparcidas sobre el tocador, incluido mi anillo de compromiso, que me había quitado para cocinar. ¿Qué haces aquí? Exigí. Se sobresaltó y dejó el anillo rápidamente. Solo iba a tomar unos pendientes para la cena. Olvidé traerme los míos. Eso no son pendientes, señalé fríamente el anillo. Y no pediste permiso para entrar en mi cuarto ni para revisar mis cosas. No seas dramática, bufó. Solo estaba mirando. No es como si fuera a robar algo. Cuando le conté el incidente a Derek esa noche, esperando apoyo, me quedé helada con su reacción. Eres demasiado dura con ella, frunció el ceño. Seguramente solo admira tu gusto. Además, no falta nada, ¿verdad? Ese no es el punto. Insistí. Se trata de respeto y de privacidad. Tal vez deberías relajarte un poco, respondió, condescendiente. No todo tiene que estar tan controlado. Me quedé mirándolo sin poder creer que defendiera otra vez a mi hermana. ¿Desde cuándo exigir privacidad en mi propio dormitorio se convirtió en controlar demasiado? Ese hombre ya no parecía el prometido al que había dicho que sí. El golpe final llegó unos días después. Regresaba de tirar la basura cuando oí a Alexis hablando por teléfono en la cocina, sin saber que yo estaba cerca. Ya casi lo tengo en mis manos, decía con una voz llena de satisfacción. Ella sospecha, pero él siempre se pone de mi lado. No tiene idea de hasta dónde ha llegado esto. Claro que me siento un poco mal, pero ella siempre lo ha tenido todo. Ese trabajo elegante, esta casa. Solo estoy tomando lo que debería haber sido mío desde el principio. Me quedé helada, con la sangre corriéndome fría por las venas. No se trataba de un coqueteo inocente. Era un plan calculado. Una traición deliberada. No la enfrenté en ese momento. Me alejé y rodeé la casa para entrar por la puerta principal. Necesitaba pensar. Necesitaba pruebas concretas, no solo fragmentos escuchados. Decidí organizar una cena familiar el fin de semana siguiente, con mis padres como testigos, con la esperanza de fijar de una vez por todas un límite claro para Alexis. Ese día preparé todo con esmero, la mesa puesta con la vajilla de mi abuela, velas encendidas y uno de los platos de mi madre que siempre había sido tradición familiar. Mis padres llegaron puntuales, con una botella de vino y sonrisas forzadas. Alexis apareció minutos antes, impecablemente arreglada y con un aire nervioso que no supe interpretar. Derek también estaba inquieto, revisando su teléfono y evitando mi mirada. Durante la cena hubo conversación trivial, el clima, el viaje, viejos conocidos. Serví el asado con guarniciones y vino para todos,
menos para Alexis, que pidió agua. Extraño en ella, que siempre disfrutaba de una copa. No lo pensé demasiado. Al terminar el plato principal, Alexis hizo sonar su vaso con el tenedor. Sus mejillas estaban sonrojadas y en sus ojos vi la misma expresión de siempre, la que mostraba justo antes de lanzar un golpe bajo. «Tengo una noticia maravillosa», anunció con la voz temblorosa de falsa emoción. «Estoy embarazada». Un silencio absoluto cubrió la mesa hasta que mi madre dio un grito emocionado y la abrazó. Mi padre sonreía feliz ante la idea de un nieto. Yo me quedé inmóvil, con el tenedor en el aire, mientras una sensación de pavor me recorría el estómago. «¡Qué noticia más increíble, cariño!», exclamó mi madre. «¿Cuánto tiempo tienes? ¿Ya te hiciste una ecografía? ¡Qué emoción!». Alexis se bañaba en la atención, respondiendo con soltura, como si hubiera ensayado cada detalle. Todo el tiempo, Derek permanecía pálido, aferrado a su servilleta con los nudillos blancos. Finalmente, mi padre hizo la pregunta inevitable. «Es maravilloso, pero, ¿quién es el padre? ¿Volviste con Tyler?». La habitación entera se congeló. Alexis me miró directamente, con una expresión calculada. «Bueno, ahí está lo complicado», dijo lentamente, disfrutando del momento. «Es el bebé de Derek». El silencio fue total. El aire desapareció de mis pulmones. Vi el rostro de mis padres transformarse de alegría a horror en cuestión de segundos. Derek parecía a punto de vomitar. «¿Qué acabas de decir?», susurré con la voz quebrada. «Derek es el padre de mi hijo», repitió, sin apartar los ojos de mí, como si estuviera observando mi reacción bajo una lupa. «Eso no es posible», balbuceó Derek, encontrando la voz al fin. «Nunca, quiero decir, fue solo una vez. Un error». Su admisión parcial confirmó lo que mi corazón ya sabía: la traición era real. Sentí un extraño tipo de calma, esa que protege antes de que el dolor arrase. «Te acostaste con mi hermana», dije en voz baja. «En nuestra casa. Mientras estábamos comprometidos». El rostro de Derek se derrumbó. «Vanessa, por favor, no es lo que piensas. Fue una sola vez. Estaba borracho». «No cargues todo sobre mí», saltó Alexis, a la defensiva. «Tú también quisiste». «Muy dispuesto, si recuerdo bien». Mis padres observaban la escena como si presenciaran un accidente a cámara lenta. «¿Cuánto tiempo lleva esto?», pregunté con calma forzada. «Y quiero la verdad. Toda. Ahora». Las versiones chocaban. Alexis afirmaba que llevaban semanas conectando antes de lo físico. Derek insistía en que fue un único error en una noche de mi viaje de trabajo. Ella decía que habían estado juntos varias veces. Él juraba que no. Cada detalle era como un cristal astillado que me cortaba más profundo, que Alexis lo emborrachó, que fingió una llamada devastadora, que buscó consuelo hasta que pasó lo inevitable. «Jamás quise que ocurriera», lloraba Derek. «Te amo, Vanessa. Fue un error terrible. Podemos superarlo». «¿Superarlo?», repetí incrédula. «Te acostaste con mi hermana. Y ahora está embarazada de ti. ¿Qué se supone que vamos a superar?». Mi madre intervino con las manos temblorosas. «Quizás todos necesitemos calmarnos, hablarlo racionalmente. Somos familia. Podemos resolverlo juntos». «Aquí no hay nada que resolver», respondí con frialdad. «Derek y Alexis me traicionaron de la peor manera». «En nuestra casa», corrigió Derek automáticamente, antes de darse cuenta de lo que había dicho. «¿Nuestra?». Lo miré helada. «Mis abuelos me dejaron esta casa a mí. El nombre en la escritura es el mío, no el tuyo. Así que, técnicamente, me traicionaron en mi hogar». La realización pareció golpearlo por primera vez. Siempre habíamos hablado de nuestro hogar desde que él se mudó, pero la propiedad legal nunca había cambiado. Incapaz de soportar un minuto más, me levanté de la mesa. «Necesito aire», dije, y salí del comedor. Me encerré en el baño de invitados, el único lugar de la casa que en ese momento sentía neutral. Cuando el impacto inicial comenzó a desvanecerse, las emociones me golpearon en oleadas. Traición, rabia, humillación, dolor. Me senté en el borde de la bañera, abrazándome a mí misma como si intentara sostener los pedazos rotos de mi vida.
A través de la puerta escuchaba las voces apagadas, el tono preocupado de mi madre, la voz grave de mi padre, las declaraciones teatrales de Alexis, las explicaciones desesperadas de Derek. Estaban discutiendo mi vida, mi futuro, mi casa, como si yo fuera un personaje secundario en su drama. Me quedé en ese baño más de una hora, procesando lo que acababa de ocurrir y lo que significaba para mi vida. Cuando por fin salí, el comedor estaba vacío, los platos aún en la mesa, abandonados. Mis padres estaban en la sala con Alexis. Derek caminaba de un lado a otro en la cocina, con el teléfono en la mano. Vanessa, empezó al verme, con voz suplicante. Tenemos que hablar. No es lo que piensas. Ahora no, respondí con cansancio. No puedo mirarlos a ninguno de los dos. Voy a dormir en la habitación de invitados esta noche. Tú puedes quedarte en el sofá. Él intentó protestar. En el sofá, Derek, repetí firme. O te vas. Tú eliges. Asintió derrotado, aceptando esa mínima consecuencia por lo que había hecho. Mientras recogía lo que necesitaba de nuestro dormitorio, lo escuchaba en la sala intentando justificarse con mis padres, pintándose como una víctima de las circunstancias en lugar de un traidor consciente. Cerré con llave la puerta de la habitación de invitados y me dejé caer sobre la cama, mirando el techo mientras repasaba cada momento de los últimos meses. Las miradas, las bromas privadas, la distancia creciente entre nosotros. Todo encajaba. Lo que yo había atribuido al estrés y la convivencia resultaba ser el guión clásico de una infidelidad frente a mis ojos. Esa noche no dormí. Oscilé entre la ira, la tristeza y una claridad amarga. Al amanecer, tenía dos certezas. Mi relación con Derek había terminado, y mi hermana me había mostrado su verdadera cara, sin posibilidad de reconciliación. Lo que aún no sabía era cómo iba a seguir adelante. La mañana siguiente, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Llamé al trabajo para decir que no iría. No había forma de concentrarme en balances cuando mi vida estaba en ruinas. Derek ya se había marchado, dejando una nota manuscrita en la puerta de la habitación que arrugué sin leer. Mis padres habían vuelto a su hotel, prometiendo regresar más tarde para ayudar a arreglar las cosas. Alexis seguía en lo que había sido mi dormitorio. Hice café en la cocina, moviéndome mecánicamente. La casa, mi refugio, ahora se sentía ajena, contaminada por la traición. Cada rincón me devolvía recuerdos envenenados. Derek y yo planeando renovaciones en la mesa, cocinando juntos, soñando con un futuro que nunca existió. El ruido de pasos en la escalera interrumpió mis pensamientos. Alexis apareció en la puerta, vestida y compuesta, como si nada hubiese pasado. «Qué bien, ya estás despierta», dijo con naturalidad. «Tenemos que hablar de cómo vamos a manejar esta situación». «No hay nada que hablar», respondí con frialdad. «Tú y Derek me traicionaron. Fin de la historia». Ella suspiró, adoptando un tono razonable que me repugnó. «Mira, Vanessa, sé que estás herida, y tienes todo el derecho. Pero hay que ser prácticas. Ahora hay un bebé de por medio». No contesté. Tomé un sorbo de café y esperé a que soltara lo que realmente quería. «He estado pensando que es lo más lógico para todos», continuó, sentándose frente a mí. «Obviamente, nada puede volver a ser como antes». «Obviamente», repetí, sin emoción. «Así que creo que lo más sensato es que yo me quede con la habitación principal», soltó, observándome atentamente. «El bebé necesitará el espacio y tiene sentido que Derek esté cerca de su hijo. Tú podrías usar la habitación pequeña, o buscar tu propio lugar si aquí te resulta incómodo». La miré, muda de asombro ante su descaro. Después de acostarse con mi prometido, embarazarse y destrozar mi relación, ahora pretendía que yo cediera mi dormitorio, o que abandonara mi propia casa. «El bebé necesita más espacio que tú», insistió, interpretando mi silencio como duda. «Y Derek debe estar presente desde el principio. Es lo mejor para el niño». «¿Lo mejor para el bebé?», repetí lentamente, mientras la frialdad empezaba a transformarse en furia. «Exacto», asintió, sin notar el filo en mi voz. «No es lo ideal, pero somos adultas. A veces hay que hacer ajustes difíciles». Mientras describía con calma su plan de convivencia, yo la miraba con un desapego sorprendente. Esa era mi hermana, la niña con la que había compartido infancia,
la mujer a la que había abierto mi casa cuando no tenía a dónde ir. Y ahora me proponía desalojar mi propio hogar para instalarse con el hombre que me había robado. Pensaba empezar a mover mis cosas a la suite este fin de semana. Continuó, animándose. Así tendrás tiempo de decidir si prefieres la habitación de invitados o buscar un lugar. Cuanto antes establezcamos la nueva normalidad, mejor para todos. En sus ojos brillaba ese mismo gesto de triunfo que tantas veces vi en la niñez, cada vez que conseguía apropiarse de algo mío. Antes de que respondiera, sonó su teléfono. Contestó y puso el altavoz. Mamá, justo estaba hablando con Vanessa de los arreglos. ¿Cómo va todo, cariño? La voz de mi madre retumbó en la cocina. ¿Estás siendo razonable? Lo estamos discutiendo, contestó Alexis, mirándome con descaro. Le explicaba por qué tiene sentido que yo tenga la habitación principal para el bebé. Vanessa, la voz de mi madre adoptó su tono de sermón habitual. Sé que es difícil, pero debes ser comprensiva. Ese niño será tu sobrino, tu familia. Tu hermana va a necesitar apoyo, intervino mi padre. A veces hay que sacrificarse por el bien de la familia. Sus palabras fueron la traición final. Ni una sola vez reconocieron el daño que Alexis había causado. Ni una sola vez la responsabilizaron. Solo más presión para que yo sacrificara aún más por ella. En ese momento entró Derek por la puerta principal. Había vuelto a la hora de comer, quizá esperando encontrarme más dispuesta a escucharlo. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, mirando la escena. Discusión familiar sobre los arreglos, informó Alexis con alegría. Le decía a Vanessa que lo lógico es que yo use la habitación principal con el bebé, y que ella se quede en la de invitados o busque otro lugar. En lugar de escandalizarse, Derek asintió, pensativo. En realidad tiene sentido, dijo despacio. La principal tiene baño propio y más espacio para la cuna. Además, sería bueno que yo esté cerca para las tomas nocturnas. Su aceptación inmediata dejó claro que ya lo habían hablado antes, incluso antes del anuncio del embarazo. La traición estaba más calculada de lo que había imaginado. Vanessa, su tono era suave, casi paternalista. Sé que esto no es lo que planeamos, pero debemos pensar en lo mejor para el bebé. Puede ser una solución temporal. Los tres, junto con mis padres en el altavoz, hablaban de mi futuro como si yo no existiera. Yo guardé silencio, sintiendo como la calma volvía a instalarse en mí. Ya no quedaban dudas. Me habían mostrado su verdadera cara. Alexis confundió mi silencio con rendición. Sonrió, alargó la mano hacia mi anillo de compromiso, que había vuelto a ponerme por costumbre esa mañana, y lo tocó con descaro. Ya no lo necesitarás, ¿verdad? Ese gesto me despertó por completo. Todo el dolor y la confusión se cristalizaron en absoluta claridad. Recordé las palabras de mi abuela: nunca dejes que nadie te haga pequeña en tu propia vida. Mantente firme en lo que vales y en lo que mereces. Respiré hondo y me puse de pie, erguida, sintiendo una fuerza nueva. Cariño, esta casa es mía, dije en voz baja, pero firme. La sonrisa de Alexis se borró. ¿Qué? Esta casa, repetí, señalando alrededor, pertenece solo a mí. No a Derek, ni a ti. A mí. Pero hemos vivido aquí juntos años, protestó Derek. Estamos comprometidos. He invertido dinero en las reformas. Como inquilino, aclaré. Jamás figuraste en la escritura. Mis abuelos me dejaron esta casa, y compré la parte de mis padres hace años. Legalmente es 100% mía. La preocupación empezó a asomarse en el rostro de Alexis. Fui a mi despacho y regresé con la carpeta que guardaba todos los documentos. La abrí sobre la mesa. Aquí está la escritura con mi nombre como única propietaria. Y aquí los papeles de la hipoteca, a mi cargo exclusivamente. Derek ha contribuido a gastos, pero no tiene derecho legal alguno. Eso es una formalidad, replicó Alexis, alzando la voz. Tú y Derek iban a casarse. Íbamos, la corregí. Ya no. Por razones obvias. Vanessa, por favor. Derek intentó tomar mi mano. Fue un error, un terrible error. Podemos superarlo. Retiré mi mano. Un error es olvidar comprar leche. Acostarte con mi hermana y dejarla embarazada va mucho más allá de un error. Los miré a ambos,
mi voz tan tranquila como cortante. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. El silencio que siguió fue delicioso. Alexis abrió y cerró la boca varias veces antes de balbucear. No puedes hacer eso. Estoy embarazada del hijo de tu prometido. ¿Vas a echar a tu sobrino a la calle? No echo a nadie a la calle, respondí serena. Les doy 30 días de aviso, que es más que generoso dadas las circunstancias. Lo que hagan después es asunto suyo. Vanessa, no hables así, saltó mi madre desde el altavoz. Ella es tu hermana. Lleva en su vientre al hijo de Derek. Exacto, dije. Mi hermana, a la que recibí cuando no tenía nada, se acostó con mi prometido en mi casa y ahora espera a su hijo. Justo por eso no puede seguir aquí. Derek palideció. Vanessa, piénsalo. Echarlos no resolverá nada. No los estoy echando, lo corregí. Les doy un aviso legal de 30 días para desalojar, como corresponde al propietario. Después de eso, lo que hagan no me incumbe. El rostro de Alexis se retorció, pasando de la soberbia al pánico. Solo haces esto para castigarme. ¿Y el bebé? Gritó Alexis. ¿De verdad eres tan cruel como para castigar a un niño inocente por los errores de sus padres? El bebé no nacerá en meses, respondí con calma. Tienes tiempo de sobra para encontrar un lugar adecuado. Lo curioso es que ahora te preocupes tanto por su bienestar, cuando claramente no te importó el mío mientras te acostabas con mi prometido. Esto va a destruir a la familia, sollozó, dejando caer lágrimas falsas. Mamá y papá nunca te perdonarán. Nuestros padres siempre nos dijeron que las acciones tienen consecuencias, repliqué. Aunque casi nunca aplicaron esa norma contigo. Esta es tu consecuencia. Derek intentó otro enfoque. Vanessa, sé que cometí un error terrible. Fui débil y estúpido. Alexis estaba ahí, tú siempre trabajando. Metí la pata. Pero te amo. Siempre te he amado. Lo mío con ella fue solo físico, no significó nada. Vi cómo Alexis se estremecía ante sus palabras, pero a mí no me conmovieron. Que haya significado algo o no es irrelevante, le dije. Me traicionaste de la peor manera. Y de eso no se vuelve. ¿Vas a tirar a la basura 3 años de relación? Me acusó, pasando de suplicar a recriminar. Yo no tiré nada, lo corregí. Tú lo hiciste, en el momento en que decidiste acostarte con mi hermana. En ese instante sonó mi teléfono. Era mi padre, seguramente para sumarse a la campaña de presión. Rechacé la llamada y volví a mirarlos. Hoy mismo contactaré a un abogado para formalizar el desalojo. Tienen 30 días para irse. Les sugiero empezar a buscar ya. Las lágrimas de Alexis se secaron de golpe al notar que su manipulación no funcionaba. Te vas a arrepentir, amenazó. Cuando este bebé nazca y no tengas relación con tu sobrino, lamentarás ser tan fría y despiadada. Tal vez, admití. Pero lamentaría mucho más dejar que me sigan faltando al respeto en mi propia casa. Esto no ha terminado, escupió, levantándose bruscamente. Voy a llamar a mamá y papá. Ellos te harán entrar en razón. Salió de la cocina mientras marcaba el teléfono. Derek se quedó sentado, con el rostro desencajado. Yo de verdad te amo, murmuró. Nunca quise que nada de esto pasara. Y sin embargo tomaste decisiones que lo hicieron inevitable, repliqué. El amor sin respeto ni lealtad no significa nada. Derek, empieza a empacar tus cosas. Puedes dormir en el sofá hasta que encuentres un lugar, pero quiero tus pertenencias fuera de mi habitación antes de que termine el día. Me alejé de la mesa. El teléfono volvió a sonar. Apagué el móvil. Necesitaba silencio. Los días siguientes fueron una campaña implacable. Mis padres llamaban una y otra vez, dejando mensajes que iban del ruego a la furia. Está embarazada del hijo de tu prometido se convirtió en su lema, como si ese hecho debiera borrar la traición en lugar de agravarla. Contacté al abogado de la familia, el señor Bennett, que había manejado la herencia de mis abuelos. Me ayudó a formalizar el aviso de desalojo y me explicó mis derechos legales. Estás completamente en tu derecho, me aseguró. La casa está solo a tu nombre, y ninguno de ellos tiene reclamación legal alguna. Solo asegúrate de seguir los procedimientos adecuados. Con su ayuda,
Entregué a Derek y Alexis la notificación oficial: 30 días para abandonar la propiedad. Ese documento formal tuvo un impacto que mis palabras no habían logrado. También devolví el anillo de compromiso de Derek en una caja pequeña con una nota que decía: «Esto te pertenece ahora». Fue doloroso y liberador a la vez. Se acabó la ilusión de un futuro que nunca fue real. Durante todo este proceso, mi red de apoyo fue vital. Tiffany apareció al día siguiente con vino, helado y su lealtad feroz. Me ayudó a guardar mis pertenencias más valiosas, sospechando con razón que Alexis no se iría limpia. Nunca confié en ella, confesó Tiffany. La forma en que miraba a Derek, incluso en tu fiesta de compromiso. Debí decírtelo. No es tu culpa, le aseguré. Yo también vi señales, pero preferí creer lo mejor de ambos. Incluso en el trabajo recibí apoyo. Cuando expliqué mi ausencia, mi supervisora, Janet, me dio tiempo adicional sin dudar. «Tómate lo que necesites», me dijo. «El trabajo estará aquí cuando regreses». Una semana después encontré la pieza final del rompecabezas. Mientras empacaba los libros de Derek, descubrí el diario de Alexis escondido entre 2 volúmenes. No sé si lo dejó allí a propósito o lo olvidó, pero lo abrí. Las páginas contenían meses de anotaciones detallando su plan para seducir a Derek. V siempre trabaja hasta tarde. Me da mucho tiempo con D. Ya empieza a confiarme sus problemas con ella. Es solo cuestión de tiempo. La entrada más brutal estaba fechada poco después de mudarse. Vivir aquí es perfecto. Por fin puedo tomar lo que siempre debió ser mío. V siempre recibe todo: el trabajo perfecto, la casa perfecta, el prometido perfecto. No por mucho más. También había mensajes a amigas jactándose de sus progresos y de sus planes para reemplazarme en mi propia vida. Armada con esa evidencia, los enfrenté una última vez. Puse el diario abierto sobre la mesa, en las páginas más reveladoras. «Encontré esto», dije. «Creo que aclara bastantes cosas». Derek lo tomó. Su rostro palideció a medida que leía. «No tenía idea», murmuró. «Sabía que cruzamos una línea, pero no que lo había planeado así». «No lo sabías, o no quisiste saberlo». Lo interrumpí. «Porque, desde donde yo estoy, fuiste cómplice o tan manipulable que es lo mismo». Alexis no intentó negarlo. «¿Y qué?», dijo con un aire desafiante, aunque la voz le temblaba. «Eso no cambia nada. Él me eligió a mí. Me embarazó a mí». «Tienes razón», admití. «No cambia lo que pasó. Solo confirma que hago bien en cortar a ambos de mi vida. Ninguno de los dos merece un minuto más de mi tiempo». Con esa última confrontación, una paz extraña se instaló en mí. La verdad estaba sobre la mesa, por fea que fuera. Ya no había dudas ni justificaciones. El camino estaba claro. Y por primera vez desde la traición, supe que estaría bien. Los siguientes 30 días fueron de los más difíciles de mi vida. La tensión de compartir aún el mismo techo era insoportable. Apenas nos hablábamos, y cuando lo hacíamos era solo por mensajes. Derek encontró un apartamento en 2 semanas y se fue sin demasiado drama. Sentí un alivio profundo al verlo marcharse con sus cosas. La casa respiró de nuevo. Alexis, en cambio, agotó los 30 días, arrastrando el proceso y presionándome con llamadas de parientes, amigos y mis propios padres. Todos repetían lo mismo: la familia primero. El bebé necesita estabilidad. Yo resistí. No fue fácil, pero resistí. Cuando por fin se marchó, robando algunas cosas pequeñas que decidí no reclamar, Tiffany y yo hicimos un ritual de limpieza. Abrimos todas las ventanas, quemamos incienso y reordenamos muebles. Quizá fue simbólico, pero funcionó. La casa volvió a ser mía. Mi santuario. La habitación que habíamos pensado convertir en un futuro cuarto de bebé se transformó en mi oficina, un espacio dedicado a mi crecimiento profesional y a mi independencia. El dormitorio principal, que se sentía contaminado por la traición, lo renové con nueva pintura, ropa de cama y un reacomodo de muebles. Los cambios físicos facilitaron la sanación emocional. Entendí que no podía procesar una traición tan profunda sola, así que busqué ayuda profesional. Mi terapeuta, la doctora Kimberly Hayes, especialista en traumas de traición,
Me ayudó a comprender que mis sentimientos de shock, rabia y dolor eran respuestas normales. Juntas desarrollamos estrategias para sobrellevar los días en que el dolor resultaba abrumador. Sanar no es lineal, me repetía. Habrá días buenos y días malos. El objetivo no es que nunca más duela, sino que logres integrar la experiencia a tu historia de vida sin que te defina ni te disminuya. Comencé a llevar un diario para registrar mi progreso emocional, detonantes, retrocesos, pero también momentos de fortaleza y alegría inesperada. Con el tiempo, los días malos fueron menos frecuentes y menos intensos. Ese diario se convirtió en una prueba tangible de que avanzaba, incluso cuando no lo sentía. Un grupo de apoyo para personas que habían pasado por traiciones similares me dio una comunidad que ni siquiera mis amigos más cercanos podían ofrecer. Había consuelo en compartir con quienes conocían el dolor único de haber sido herido por las personas en quienes más confiabas. Sus historias de supervivencia y resiliencia me dieron esperanza en mis días más oscuros. Uno de los aspectos más difíciles fue establecer nuevos límites con mis padres, que siempre habían favorecido a Alexis. Su reacción ante lo ocurrido me obligó a replantearme nuestra relación. Los amo a ambos, les dije en una conversación difícil, 3 meses después de la revelación. Pero no puedo tenerlos en mi vida si siguen presionándome para perdonar y olvidar algo tan grave. Necesito que respeten mis decisiones y mis límites. Mi padre se ofendió. Solo intentamos mantener a la familia unida. A veces ser la persona grande significa dejar atrás los resentimientos por el bien común. Esto no son resentimientos, le corregí con firmeza. Esto es una ruptura fundamental de confianza y respeto. Ser la persona grande no significa permitir abusos sin consecuencias. Acordamos un periodo de contacto limitado. Doloroso, sí, pero necesario para mi sanación. No podía seguir justificando mis límites a personas que no querían escucharlos. Con el tiempo, mis padres empezaron a ver con claridad los patrones de Alexis, cuando ella repitió las mismas manipulaciones con otros. El embarazo, que habían usado como excusa para invalidar mi dolor, se convirtió en otra herramienta de chantaje, con amenazas constantes de negarles acceso a la nieta si no cumplían sus exigencias. 6 meses después, mi padre me llamó con una disculpa vacilante. No manejamos bien la situación. Estábamos tan enfocados en el bebé que no reconocimos el daño que te hicieron. Lo siento. No fue perfecto, pero fue un comienzo. Nuestra relación empezó a reconstruirse con límites claros que, poco a poco, aprendieron a respetar. Mi madre tardó más en reconocerlo, pero finalmente admitió que su instinto de proteger a Alexis la había cegado frente al daño real que me había causado. Mientras tanto, canalicé mi energía en mi crecimiento profesional. El proyecto financiero en el que trabajaba durante la crisis fue un éxito, lo que me dio reconocimiento en la firma. 6 meses después, me ascendieron a analista senior, con un aumento considerable. Has demostrado una resiliencia y profesionalismo admirables, incluso con todo lo que atravesaste en lo personal, me dijo Janet, mi jefa. Eso es lo que buscamos en líderes. Esa independencia financiera me permitió completar varias renovaciones que Derek y yo habíamos planeado, pero que ahora eran solo mías. Cada proyecto terminado era un paso más para recuperar la casa como mi hogar. Poco a poco volvió a llenarse de amigos, de risas y de conexiones auténticas. Tiffany siguió siendo mi roca, pero también florecieron nuevas amistades. Me rodeé de personas que respetaban límites, valoraban la honestidad y se mostraban constantes, en contraste con la traición que había vivido. Volver a salir con alguien fue difícil. Me acerqué con cautela, pero con esperanza. 6 meses después acepté un café con Martín, un arquitecto amigo de un conocido. Avanzamos despacio, con comunicación abierta sobre mis dificultades de confianza y su paciencia al respetar mis límites. No sabía si sería algo serio, pero la experiencia de conectar con alguien nuevo ya era sanadora. El nacimiento del bebé, 8 meses después de la revelación, trajo emociones encontradas. Me enteré por un simple mensaje de mi madre. La niña no tenía culpa de nada, y deseé sinceramente su bienestar. Pero también sabía que no podía involucrarme sin volver a exponerme a la toxicidad de sus padres. Envié un pequeño regalo a través de mi madre, un libro infantil que mi abuela me leía de niña, con una nota deseándole lo mejor. Fue el límite que pude mantener, sin culpa. Al cumplirse 1 año de la traición, hice balance de lo avanzado.
El dolor no había desaparecido, pero se había transformado en algo manejable, integrado a mi vida sin definirla. Descubrí una fortaleza que no sabía que tenía, y construí una vida acorde a mis valores, no a las expectativas de otros. Lo más sorprendente fueron los resultados positivos inesperados. Amistades más profundas, un autoconocimiento más claro, la capacidad de confiar en mi intuición y establecer límites sin disculpas. Aprendí que la familia no siempre es la de sangre. La familia elegida que formé, amigos que estuvieron de manera constante con respeto y amor, fue el verdadero sostén que siempre había buscado. Mirando al futuro, sentía por primera vez apertura y posibilidades. No sabía si incluiría una nueva pareja, más ascensos o nuevas aventuras, pero sí sabía que lo enfrentaría con la fuerza y la dignidad que había recuperado. La lección más profunda fue la que mi abuela me había intentado enseñar. El respeto propio no se negocia. Al mantenerme firme en ese principio, incluso en lo más difícil, construí una vida auténtica y en paz que ninguna traición podría romper. Y ahora te pregunto a ti, ¿has enfrentado una traición parecida o tenido que poner límites para proteger tu bienestar? ¿Qué cambió en tus relaciones? Compártelo en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, dale like y suscríbete para escuchar más lecciones de vida reales. Y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje sobre la importancia de defender tu valor, compártelo con esa persona. Gracias por acompañarme en esta historia. Y recuerda, a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es alejarte de quienes no te valoran.